Dios me los bendiga, familia, y bienvenidos a otra edición del Radical Podcast PR. Mi nombre es Jay Martínez y esto es un podcast de programa interactivo y diálogo abierto enfocados en el aspecto cristocéntrico, y también tratamos temas de interés para el conocimiento, beneficio y educación de nosotros y ustedes, la audiencia. Pueden escribir sus comentarios debajo de esta transmisión, sus sugerencias para qué temas podemos traer, mejor dicho, a este tu programa Radical. Y si tienes una oración, una petición especial que no la vamos a pasar por alto, también dentro de los comentarios puedes escribirnos y durante las semanas estaremos orando por cada una de ellas. En esta ocasión me acompaña un joven que prácticamente he visto su crecimiento a nivel como hijo y siervo del Señor. Hemos también, como otros invitados, compartido las canchas, me ha ganado, hemos sido teammates, pero sobre todas las cosas está al frente de lo que es el Purpose Haircut, que más adelante va a estar hablando a nosotros y a ustedes, la audiencia. Así que, sin más preámbulos, les presento a Eric Luis Torres. Eric Luis, bienvenido a Radical. ¿Cómo estás? Saludos Jay, saludos a toda la audiencia que estará con nosotros por estos medios. Es una bendición poder acompañarles y ser parte de este proyecto que sabemos que va a ser de edificación a muchas vidas. Hay mucho contenido en la internet y sabemos que esto va a ser un contenido de mucha bendición y que va a aportar muchas cosas buenas para la juventud y la gente que nos escucha. Eso es así. Gracias, Eric, por esas palabras. Eric, cuéntanos primero qué edad tú tienes, a qué te dedicas y cuánto tiempo llevas realizándolo. Actualmente tengo 21 años, recién cumplidos. eh, Soy barbero profesional, barbero estilista. Me gradué hace unos 2 añitos de la Universidad Instituto de Barbería. Y actualmente pues soy propietario de mi barbería, ¿verdad? Gracias al Señor, así titulada Purpose Haircut. Poderoso, Eric, tremendo, a temprana edad, a tus 21 años, que tú seas propietario de tu barbería. Eso es una bendición bien especial, papá. Sí, eso es una bendición y es algo que yo nunca pensé, jamás pensé, ¿verdad? Tener ese privilegio. Y luego, mientras surge el programa, pues vamos a ir entrando en detalle en Eso cómo es. Dios ha tratado conmigo respecto a esto. Y así que, Muy bien, Eric. Ok, ahora quiero que me cuentes, vamos a entrar en el aspecto espiritual para que Eric, ¿verdad?, nos cuente del mismo. ¿Cómo es que tú llegas a los caminos del Señor? ¿Cómo fue ese encuentro con el Padre Celestial, Eric? pues mira, siendo yo un adolescente, por así decirlo, estaba en escuela intermedia. Recién llegando a la escuela, sufrí de lo que conocemos hoy día como bullying, ya en séptimo, octavo, noveno grado. Y yo entré en una crisis emocional, en una crisis muy fuerte a esa edad. Entonces, mis papás me buscaron ayuda, fui a psicólogos, fui a distintos especialistas, pero ninguno tuvo resultado. Es en ese entonces cuando mis hermanas, que ya le servían al Señor, me hicieron el acercamiento a ver si hacía un campamento de verano aquí en la iglesia donde pertenecemos, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Corozal. Marinero. Eh, Cuando eso surge, yo accedí a venir al campamento y desde ese entonces, de una manera simple, el Señor comenzó a tratar conmigo y fui conociéndole poco a poco hasta que un día tomé la decisión de aceptar al Señor como mi Salvador y comenzó este proceso, ¿verdad? Del Señor comenzar a transformarnos y pude ser libre de aquello, ¿verdad? Que me esclavizaba, que me aterrorizaba, que en ese entonces pues que era la depresión, los temores, los miedos, ¿verdad? Y conocí lo que es la vida en Cristo. Eso es. Pero llegué a los caminos del Señor con una necesidad la cual el Señor suplió. Y estamos muy agradecidos con eso. Qué bueno, papá. Eso es bien importante, que cuando uno tiene ese primer encuentro con el Señor te ministra de una manera especial y quita todo aquello que es del mundo y te transforma en un hijo y un siervo nuevo para su gloria y honra. Sí, ¿Verdad, no, Eric? y yo tan solo siendo un joven, yo creo que tenía alrededor de mis 12 años, 13 años. Prácticamente un adolescente. Sí, y el Señor comenzó a tratar conmigo Ujú. hasta el sol de hoy, como sigue tratando todavía, sigue Eso es. transformándonos, sigue obrando en nuestras vidas.
pero así fue que llegué a los caminos del Señor, a través de una necesidad, jovencito, y poco a poco diciéndole al Señor que sí, estando dispuesto, y el Señor es el que ha hecho la obra. Eso es, amén. Qué bueno, qué bueno. Ok, Eric, aparte de esto que tú nos has contado, ¿verdad? Y al público televidente que nos está viendo, sí reconozco también que dentro del proceso, que yo lo he visto, porque déjeme decirle que era medio travieso él, cuando yo lo conocí por primera vez, hacía muchas maldades, pero las ha ido bajando poco a poco, ¿verdad? Porque ya está en un momento de madurez, ya es un adulto y ya el Señor lo ha llevado en una forma increíble y sirviéndole en espíritu y en verdad, ¿verdad, Eric? Eh, Reconozco también que también el Señor te ha dado la oportunidad de predicar su palabra. Cuéntanos y al público cómo fue ese momento cuando el Señor te pone en tu corazón en que vayas a predicar la palabra del Señor. Bueno, el Señor sabe cómo llamar la atención de nosotros a los que Él escoge. Y el Señor comenzó a llamar mi atención cuando de momento yo veía predicadores y a mí me gustaba este hecho de predicar. Y el Señor fue llamando la atención sin yo darme cuenta, Jay. Eso fue algo totalmente, eh, siendo un jovencito, el Señor comenzó a ir tocando la puerta, me fue apasionando la palabra, aunque no tenía mucho entendimiento de ella, pero sí hubo, te puedo decir, como algo que me llamaba la atención. En ese momento yo lo desconocía que era el Señor. Ahora ya un poco más maduro, pues puedo entender que pues era el llamado de Dios a mi vida. Eso me llama la atención cuando a Moisés se le aparece la salsa, que esa salsa ardiente dice la Biblia que lo cautivó. Había algo en esto de la predicación, en esto de la palabra, que me llamó la atención, me cautivó. Yo tan solamente siendo un niño, por así decirlo, un joven, y a lo largo del proceso, pues puedo entender, ¿verdad?, que era el llamado de Dios. Haciendo un paréntesis brevemente, además de predicar, a mí me apasiona mucho enseñar, dar estudios bíblicos. Sabes que me apasiona predicar, me apasiona llevar el mensaje de la palabra del Señor, pero me apasiona un poco más fuerte, te puedo decir que se me hace más fácil lo que es dar el estudio bíblico. Este aspecto de entrar a las escrituras con Más profunda, calma, más profundo. profundo, ver que las personas entienden, ven que las personas tienen dudas y a través de la palabra yo no le contesto las preguntas, sino que la misma palabra le contesta esas preguntas y eso es algo que me apasiona. Eso es adicional de predicar. En lo personal, aunque soy predicador, en lo personal me gusta mucho el estudio de la palabra. No te diría que más ni menos, pero me apasiona un montón el estudio de la palabra y además de predicar. Pues mira, Eric, mira qué interesante que lo que tú me acabas de decir y al público, porque son pocos los jóvenes que tienen ese privilegio de ser maestros de escuela dominical, pero en específicamente a entrar profundamente a lo que es un estudio bíblico. No, Me- y lo más interesante de todo esto que yo me puedo asombrar es que yo fui perteneciente a una iglesia en la cual fui líder. Entonces, lo que me correspondía, la clase que me tocaba era era una iglesia pequeñita para ese entonces. Entonces, ahí me tocaba darle la clase a la iglesia en general. Wow, qué experiencia, ¿eh? No es tan solo jóvenes, sino que me tocaba darle clase a personas adultas que Ujú. habían vivido más que yo. Ay, ay, ay. Entonces, era una responsabilidad. Yo te puedo decir que yo tenía mis 17, 18, 19 años, 20 años, estuve alrededor de unos 3 años. Y fue una responsabilidad, tú sabes, de estos retos que pues tienes que tomar, que no hay opción y tienes que tomarlo. Y cuando ves, amado, mira, esto me acuerda perdón, es que tengo lo de predicador por dentro. Zúmbalo. Esto me acuerda a cuando Josué, en este caso, abrió el Jordán y Moisés abrió el Mar Rojo. Pero en este caso me llama más la atención Josué porque cuando él comienza a abrir el Mar Rojo, dice la Biblia
que él mandó a los sacerdotes que cargaban el arca del pacto primero. Entonces resulta que ellos entraron con el arca del pacto por los pies, por la cadera, el agua le llegaba a la cadera y cuando el agua le llegaba al pecho, ahí es que el Jordán se abre. Y son estos momentos donde pues fue así, fue dando cada paso, atreviéndome, estando dispuesto a lo que el Señor quería hacer, que aunque yo creía que no tenía las herramientas, yo decía, bueno, Señor, si tú me llamaste a esto, tú me vas a respaldar. Y aunque veía el pecho, aunque veía el agua que llegaba al pecho, las ansiedades, las inseguridades, los temores, llegaban, yo decía, Señor, yo soy muy joven, pues de momento veía que Dios hacía la obra y había fruto de la enseñanza que se daba. Así que así ha sido este tiempo. Wow. Lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Anterior a que lo que Eric estaba hablándonos hace un segundo, es que son bien pocos los jóvenes que vemos en iglesias en donde se le da la oportunidad de llevar un estudio bíblico, porque mayormente usted ve personas adultas con un grado de experiencia en el sentido de muchos años en la iglesia, en donde el Señor los ha capacitado, que es la palabra, y dan ese tipo de estudio bíblico. Entonces, ver a que nos diga Eric en el día de hoy que el Señor le haya permitido esa experiencia de prácticamente llevar un estudio bíblico a una iglesia entera, son pocos los jóvenes y Eric, de verdad, muy orgulloso de Ujú. que hayan jóvenes como tú, de que no es fácil ese llamado, ese menester, mejor dicho, ¿verdad? De tú tener a una iglesia encargada o que tú seas parte de ese liderato y hayas podido llevar la palabra a una profundidad más extensa. Sí, sí, de verdad que es un privilegio, es un Esa es la palabra, privilegio, privilegio. es un privilegio. Estoy muy agradecido con el Señor por eso, agradecido por la iglesia cristiana Casa de Avivamiento, los cuales pastorean el pastor Emanuel Díaz y el grupo de líderes que están, ¿verdad? Allí. Estoy muy agradecido con ellos, que Saludos fueron a los todos. que me abrieron las puertas y me enseñaron muchas cosas y desarrollaron, ¿verdad? El ministro que pues soy hoy, para la gloria de Dios. Qué bueno, Eric. Entonces, ya que nos cuentas esto, ¿alguna anécdota que tú nos puedas contar, ya sea cuando estabas en los procesos de tú convertirte al Evangelio o en pleno menesteres de tanto como predicador como bien dijiste hace en segundos, cuando tuviste que dar esos estudios bíblicos? ¿Alguna anécdota que te nos puedas contar que tú puedas decir, Jay, esta me marcó? Bueno, hubo una experiencia cuando yo acepté al Señor. No tengo el privilegio de, como, ¿verdad? Lo tienen muchas personas, de reconocer y de acordarse de la fecha cuando se convirtieron. No tengo ese privilegio, amado. De verdad que escucho personas que lo dicen y yo, caramba, yo no me acuerdo A mí me pasa lo mismo, así que de tranquilo, ese día cuando yo acepté al Señor. No, tranquilo. no recuerdo, pero sí me acuerdo del día en el momento. Nuestro pastor, que es nuestro pastor hoy día, el pastor José Roca, está haciendo un llamado, y eso fue un viernes, no recuerdo quién fue el que predicó, pero ya yo hacía tiempo que estaba viniendo a la iglesia, asistía los viernes por la noche, que era culto de adoración y predicación, y recuerdo que el Espíritu Santo estaba tocando la puerta de mi corazón para que yo le diera libertad y para que yo le diera el lugar que él se merecía. Y sucede que yo estoy en una de las bancas de atrás, recuerdo, con mis hermanas, y el pastor hace un llamado. El pastor hace un llamado. Entonces yo tan solo siendo un jovencito, 12 años por ahí, 12, 13 años, resulta ser que el pastor tiene su manera y su estilo. Ujú. Él cuenta unos segunditos, y 3 segunditos, y 2 segunditos, y un segundito para cerrar el llamado. Alguien que quiera. Alguien que quiera a Cristo en esta noche. Amado, y cuando el pastor, ese siervo de Dios, empieza por el segundo 5, va por el 4, va por el 3. Ese corazón a mí como que se me quería salir por la boca, brother. Y, y yo decía, wow, ¿qué es esto? No lo podía contener, pero sí sabía lo que tenía que hacer. Entonces fue ese momento donde tomé el paso y, y acepté al Señor. Pero había algo ahí que ahora yo, adulto, pues recuerdo y puedo entender. Y es que yo no había aceptado al Señor en mi corazón, lo había confesado con mi boca
que Cristo era el Salvador, no había tomado esa decisión y era por los temores que yo tenía de acuerdo a las vivencias que había tenido. A mí me daba inseguridad tenerme que parar al frente al llamado. Del que eh, dirán de las personas. no, el qué dirán no, que las personas me vean. Ok. Eso para mí para mí eso Retante. me causaba retos. Entonces yo quería tomar la decisión, sabía en lo poco que entendí en ese momento, pues sabía que lo tenía que hacer, pero eso me detenía. Y fue ese momento donde yo tuve que tomar decisión y te digo que fue el Espíritu Santo quien me ayudó a pararme esa banca y caminar para el frente, porque por mis propias fuerzas no podía, ¿sabes? Mi nivel de inseguridad era tan grande que, yo no me atrevía a pararme o llegar a un lugar y que las personas pues vieran que yo llegaba. Eso a mí me causaba temor. Entonces, en ese momento, pues yo tener que pasar y que toda la iglesia me viera que yo pasé al frente, eso era sumamente retante para mí. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que de una manera u otra trató conmigo, se las ingenió, Así amado, mismo es. de que yo pues tomara valentía en ese entonces que no la tenía y tomé esa decisión de aceptar al Señor. Pero quiero decirte, hablando de las experiencias, que fue la pregunta, Ujú. todo esto te lo estoy contando por el hecho de que una experiencia que a mí me marcó fue cuando el pastor contaba esos 3 segunditos, 2 segunditos, y yo comenzaba a llorar. Y yo comenzaba a llorar, y yo comenzaba a llorar. Y yo estaba siendo ministrado en la banca solo, amado. Yo estaba siendo ministrado atrás en la banca solo, no había nadie orando por mí. Pero ya el Espíritu Santo, mira qué poderoso, estaba tratando ahí conmigo. Así Y, mismo es. y me quebrantaba y lloraba. Y yo quería pasar, pero no me atrevía. Hasta que hubo un viernes que recuerdo que acepté al Señor. Y amado, eso fue la mejor decisión. Y esa experiencia de esos 3 segunditos y yo quebrantarme ahí delante de la presencia de Dios sin saber lo que estaba pasando, para mí eso me marcó. Eh, y una experiencia que he tenido como predicador, a mí, en lo personal, siempre cuando me tocaba predicar, me gustaba prepararme, tener mi espacio de prepararme, y eso es sumamente esencial. Y jóvenes predicadores que nos escuchen, que sigan nuestro contenido, pues les recomiendo que nosotros debemos ser responsables con lo que el Señor nos ha dado. Y si tenemos el privilegio de predicar o tenemos el privilegio de adorar, de cantar, de lo que hagamos para el Señor, hagámoslos con toda responsabilidad. Entonces yo me echaba esa responsabilidad bien, bien, bien en serio, brother. Ujú. Entonces, yo no sé qué predicador nos puede estar escuchando hoy, pero sabe que es bien difícil cuando te toca predicar y todavía no has recibido mensaje. Ay, ay, ay. Amado, eso es sumamente estresante. Hmm. Eh, entonces, se acerca la fecha y de momento tú todavía no tienes mensaje. Entonces, siendo jovencito, pues eso pues trabajó en mi vida bien fuerte. Eh, entonces, una de las experiencias como predicador es el hecho de que una ocasión me invitaron a predicar y no recuerdo dónde fue que prediqué. Y cuando me tocaba predicar fue como de un día para otro. Entonces yo no había tenido ese espacio de prepararme Claro. como pues Separarte. a mí me gustaba hacerlo, en lo Ujú, personal. ujú. Y resulta ser que solamente tenía algunos versos bíblicos. Recuerdo que hablé un poco del amor. eh, y cuando yo me deposité en las manos del Señor, y yo, mira, Señor, eh, yo voy a predicar tu palabra y solamente confío en ti. Sabes que yo siempre trato de hacer lo mejor para ti, pero en este caso pues no tenía esto bajo control. Vamos a predicar. Y cuando comencé a predicar, amado, eso fue la gloria de Dios. Te digo que el día anterior yo estaba en una piscina, amado. Yo estaba un día en familia. Y mira, predicas mañana. Y yo, wow, ¿qué yo voy a hacer? No me he preparado, pero simplemente pues confié en el Señor y vi como el Señor Te respaldo. me respaldó. Y eso fue una de esas experiencias que yo tuve como predicador que pues el Señor trató directamente conmigo.
y eso el Señor lo fue trabajando de una manera en lo que es mi relación, mi vida de fe hoy día, que me transformó, amado, me transformó porque yo tenía una mentalidad, una perspectiva de este asunto de lo que es predicar, lo que es el ministerio, como si fuera otra persona que no era yo. Y el Señor poco a poco fue trabajando eso conmigo al sol que, ¿sabes? Entiendo hoy que, que logro entender hoy que Dios estaba trabajando esa área conmigo, ¿sabes? Con mi identidad, con quien yo soy. O sea, yo no tengo que dejar quién yo soy para entonces predicar. Ujú. Entonces, siendo jovencito, pues yo todavía como que, diantre, pues tengo que separarme, sí, eso es bien importante hacerlo, pero Ujú. tú te separas, prediques o no prediques. Eso es así. Entonces, cuando ya tú comienzas a vivir lo que tú eres, aquí viene. O sea, cuando uno tiene un ministerio, sabes, tú no eres alguien porque estás en una posición de que eres un líder, sino tú eres un líder porque Dios te llamó a ser líder. Amén. Por ejemplo, si tú eres un predicador, pues tú no eres predicador cuando te pares a predicar, tú eres predicador desde que Dios dijo que tú eras predicador. Entonces, cuando yo comencé a entender todo eso, yo comencé a descansar más en Dios. Eso es. Entonces, pues esa fue una de las experiencias donde Dios fue tratando conmigo. Fue en unos momentos inestables, fueron unos momentos que digo, Señor, aquí, ¿qué va a pasar? Pero de momento, hoy te puedo decir que era el Señor trabajando conmigo y ahora a la hora de predicar, pues puedo descansar un poco más, puedo confiar un poco más y puedo disfrutármelo. Qué Pues, y bueno. eso es una de las cosas más importantes. Como maestro de escuela bíblica, de las mejores experiencias que he podido tener es ver que las personas crezcan, que las personas Eso es. entiendan. Muy No bien. hay mejor satisfacción que esa. O sea, aquella persona que es maestro, sea de lo que sea, ver el crecimiento de algo es sumamente especial cuando a uno le gusta enseñar. Qué bueno, Eric. Ha sido muchas experiencias las que Eric pues, nos ha contado en esta edición y sé que muchos se han identificado con cada una de ellas y eso es lo que queremos, que los invitados que tengamos aquí den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas para que ustedes entiendan y vean que solamente con el Señor lo vamos a tener todo. Y aquellas preocupaciones que usted tenga en su corazón y aquellas personas que les digan, no, tú no puedes, pues mira, tú te agarras en las manos del Señor. Y yo les aseguro, como Eric, que el Señor va a transformar sus vidas. Es cuestión de usted dar la milla extra, aceptar el reto y obviamente decirme aquí, envíame a mí. Y yo les aseguro que el Señor va a ser conforme a como Él quiera, no como nosotros queramos, ¿verdad, Eric? Eso es Sino así. como el Señor quiera, va a transformar las vidas de cada uno de No, ustedes. y algo que me llama la atención de Dios es que Dios no llama gente capacitada, sino que Él al que llama capacita. Y eso lo podemos ver en múltiples personajes de la Biblia. Así que si hoy tú no te sientes capacitado, entiende que si Dios te llamó, Dios te dará las herramientas, te llevará a lugares, te llevará a caminar por tiempos en los cuales te capacitará para entonces pues poder seguir a la encomienda que Él te dio. Muy bien, Eric. Gracias por esas palabras. Yo sé que han sido de mucha bendición para las vidas. Ya que nos hablaste del aspecto espiritual que ha estado poderoso, y para mí de verdad había unas ciertas detalles que yo no conocía y a medida que o sea, haya hecho esta entrevista, hemos sido de bendición Amén. ha sido de bendición, mejor dicho, para mi vida. Eh, Háblanos ahora del aspecto profesional. Dijiste al principio que eras barbero. Pero cuéntanos cómo ha sido la experiencia de tú convertirte en el propio propietario, en tu propio jefe de tu barbería. Pues primeramente yo no quería ser barbero. Esto es parte del testimonio porque yo quería ser nutricionista. Quería estar en este área de la nutrición. Era en esta época, pues cuando yo era jovencito, pues era atleta, practicaba el CrossFit. Sí, O recuerdo muy todavía bien, lo practico, recuerdo muy pero bien. para ese tiempo te puedo decir, era Una un terapia, pasatiempo, como lo quieras llamar, para mí, pues estaba bien
juqueado, como decimos por acá. Pompeado. Estaba buscando otra palabra. Pero resulta ser que quería ser nutricionista. Entonces, Qué transición, ¿verdad? comienzo a estudiar. Me fui a estudiar, estuve en la Universidad Interamericana, después me moví al Sistema Ana Geméndez para luego pues seguir la carrera de nutrición. Y suceden varias cosas en el camino que me hicieron tomar la decisión de tomarme un detente. Resulta que terminé el primer año de universidad, lo terminé gracias a Dios con buenas notas y todo eso, pero surgió algo en la universidad con la beca y todas estas cosas, hubo un inconveniente y recuerdo, Amado, que me hizo detenerme. Yo dije, caramba, ¿realmente esto es lo que yo quiero para mi vida? Te Entonces puso a reflexionar. sí, fue un momento donde tuve que detenerme y tomar una decisión porque ya había terminado el semestre, primer año de universidad en mayo y tenía que comenzar en agosto. O sea, esto solamente tenía 2 meses. Entonces ya para el huracán María yo recortaba. Todo comenzó en un vacilón entre la familia y yo no sabía ni recortar ni coger una navaja. Entonces, resulta ser que comencé a recortar a algunos muchachos de la familia y en ese momento donde no sabía qué hacer, yo dije, bueno, yo no me puedo quedar aquí en casa sin estudiar, sin trabajar, ¿qué yo voy a hacer? Así que me lancé en fe, por así decirlo, eso es un cliché puertorriqueño acá, lanzarse en fe, pero lo hice, me lancé en fe y me fui a estudiar barbería, pero cuando fui a estudiar barbería, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo no quiero estar en una zona de confort, no lo quiero estudiar aquí en mi pueblo, porque pues sé que no le puedo prestar la atención, voy a estar involucrado en otras cosas y no, ¿sabes? En otras responsabilidades, como estoy en el mismo pueblo. Entonces yo dije, bueno, si yo voy a tomar esta decisión, vamos a hacerlo bien. Entonces, pues me fui a un lugar, me fui a la universidad, Instituto Modern Hairstyle Institute en Bayamón, fui para allá, viajando todos los días, de lunes a viernes, 8 a 4, era un poco cansón durante 10 meses, 9 meses, y entonces me fui para allá a estudiar y le metí mano a todo, brother. Le metí mano a la cosmetología, le metí mano a la barbería y le metí mano a los colores y todas estas cosas. Y ese era mi deseo. Yo dije, yo si voy a estudiar esto, lo voy a estudiar bien. ¿Qué pasa? Que mientras muchas veces Dios nos va a llevar, escucha esto, Jay, muchas veces Dios nos va a llevar a caminos en los cuales es como si Él estuviera en airplane mode, en modo avión. Entonces, Él te va sosteniendo en el camino, como el pueblo de Israel, te va dando el maná, te va dando el sustento, pero tú todavía no conoces qué va a suceder un poco más adelante, si mañana va a haber provisión, solamente te cuesta confiar. Entonces, algo bien interesante y algo que mi éxito hoy, el resultado fue esto. El hecho fue que en mi juventud yo me encargué de darle todo a Dios. Y esto es algo que es bien importante y si usted nos ha seguido hasta ahora en la entrevista, esto es algo que ustedes, lo más que se va a acordar es esto. Porque yo te puedo dar testimonio de que en mi juventud yo le entregué mis fuerzas a Dios, yo le entregué mi corazón a Dios, yo le entregué mis sueños a Dios. Y aún no entendiendo que si en sí se los estaba entregando, siempre lo tenía bien presente. Y yo, Señor, dirígeme porque yo quiero hacer tu voluntad. Entonces yo fui dando cada paso, pero no tenía la seguridad certera de que estas decisiones que yo estaba tomando eran las correctas. Entonces, cuando me gradué, fui a la universidad, me gradué, saqué mi licencia de barbería. Entonces, comienzo a trabajar en una barbería, primeramente, como mi primer empleo. Y luego me moví a mi casa otra vez donde yo estaba trabajando. Ofrecía mis servicios allí y bien pocas personas. Yo fui testigo. Tú eras uno de los clientes que visitaba allí casa y todo eso. Pues poco a poco fui. Cuando de momento yo tenía una necesidad, Amado, y esto yo quiero que usted se lo guarde en este día que usted esté viendo este video. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y Dios siempre busca satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros. Eso es. Eh,
Entonces yo tenía una necesidad de trabajo y te estoy diciendo que le entregué todo al Señor. En la iglesia donde pertenecía, me dediqué a servirle al Señor a todo allí estaba presente. Y hubo un momento donde yo tenía esa necesidad de trabajo y fui a hacer CrossFit, fui a entrenar un día en la mañana y uno de los muchachos viene y me dice, mira, Eri, este, eh, hay un muchacho que está buscando un barbero porque pues le hace falta una ayudita en la barbería. Y yo le dije que tú eras barbero y que te Te iba a mandar recomendó. para allá, me recomendó. Y yo pues enfrenté mis miedos, enfrenté mis temores y yo, wow, señor, pues vamos para allá. Ok. Entonces busqué el número, hice el contacto, me entrevistó, me dijo, mira, pues cuando tú quieras empezar, empieza. Resulta ser que el dueño de la barbería era un pastor de una iglesia. Yo no sabía eso. Qué brutal, hermano. Entonces, cuando de momento se da esta dinámica, empiezo a trabajar, llega la pandemia. Llega la pandemia y está este lockdown completo alrededor de un mes y medio, 2 meses. Cuando eso sucede, pues yo comienzo a abrir la barbería, pero la barbería todavía era de él. Él tenía otro trabajo y no podía estar asistiendo a la barbería porque estaba bien full con el otro trabajo. Ujú. Entonces, un día se me hace el acercamiento, se me hace el acercamiento y me dice, mira, Eri, eh, eh, a ver si tú te puedes quedar con la barbería, porque ahora mismo yo pues no puedo estar aquí atendiéndole y un negocio donde yo no puedo estar, yo no me interesa estar. Si yo no puedo estar presente, no me gusta tener negocios así. Y eso para mí fue una sorpresa, me puse contento, pero a la misma vez yo dije, wow, Señor, esto fue fue demasiado como que inesperado. Ujú. Y lo más interesante de esto es, Jay, que hace un año atrás de esa fecha que Te dijo esas él palabras. me hizo esas palabras de que si me quería quedar con la barbería, ¿sabes? Seguir corriendo el negocio, pero ya el negocio iba a ser mío. Ujú. eh, Se cumplía un año de una campaña en la cual yo estuve presente y el Señor me dio una palabra en esa campaña. Yo estaba en una campaña de 3 días, nos gozamos en aquella campaña en gran manera y el Señor me da una palabra y me dice, te entrego negocio y me dijo muchas cosas más lindas y comprometedoras. Eh, Te entrego negocio. Eh, y el año después, para esa misma fecha, ya yo tenía el negocio. Qué bendición. Fue algo o sea, uno va conociendo a Dios en el camino. Conocí a muchas personas que Dios había tratado así con ellas, pero yo todavía no había experimentado eso. Y en una palabra se cumplió en un año después. Qué brutal. Eso fue para mí, me marcó y fue de mucha bendición. Y nada, actualmente pues tengo mi propia barbería y ya viste que fue una promesa de Dios, no Sí. fue por mis méritos, no fue por mis fuerzas, no fue por mis habilidades. Cuando yo estudiaba barbería había mucha gente que recortaba más que yo. Cuando yo estudiaba barbería había gente con más posibilidades que yo. Pero a Dios le plació con bendecirme ¿verdad? Con mi propio negocio. Eh, y de verdad que ha sido una bendición. Cuando comienzo a estudiar barbería, no sabía que Dios me estaba llevando, pero simplemente confié en Él. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu Tu camino, camino. confía en Él Y él hará. y Él hará. Hay otro verso en la Biblia que dice que el hombre traza su camino, mas Jehová endereza sus veredas. Y es solamente dejarle nuestro corazón, nuestra vida día a día en las manos a Dios y Él hace la obra. Actualmente tengo mi propio negocio ubicado allí en la carretera 152 en Barrio Quebradilla, Barranquitas, Puerto Rico. Eh, Así se llama Purpose Haircut, que traducido es un corte con propósito. Ujú. Y desde jovencito, cuando yo estudiaba en la universidad, yo decía que sin saber que era Dios tratando conmigo, Ujú. yo decía que yo quería tener mi propio negocio. Y ya desde la universidad ya yo tenía el nombre. Entonces yo les explicaba a mis amigos, a mis panas, a la familia, Ujú. que yo quería dar mi servicio, pero yo lo estaba viendo como una plataforma para predicar. Como un ministerio. Yo lo estaba viendo como una plataforma para predicar. Entonces, cada vida que llegara allí, yo quería predicarle.
Ese era mi sueño, eso era lo que Dios había depositado en mi corazón. Y pues y allí estamos, en Barrio Quebradillas, Barranquita, eh, y se llama así un corte con propósito, con un propósito de que de hablarte de Cristo, de que aceptes a Jesús como tu Salvador, de que Cristo es tu esperanza, un propósito de poderte hablar de lo que Dios ha hecho conmigo, de lo que Dios puede hacer contigo. Y allí estamos, ¿verdad? Humildemente pues somos los propietarios sin merecerlo, Jay, porque yo jamás pensé siendo tan jovencito, actualmente mis 21 años, pues ya poder tener mi negocio. Y decir, lo más terrible fue esto, decir que no me cualificó ni mis habilidades, Y tu ni mi conocimiento. conocimiento, ¿sabes? Simplemente esto fue por gracia. Y estamos muy agradecidos con el Señor. Y por ahí seguimos, todavía estamos dándole unos toques, estamos ajustando ciertas cosas de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y por ahí seguiremos, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones de papá. Eso es, qué bueno. Eso es una bendición. Poderoso, Eric. Qué bendición poder escucharte y que tú a temprana edad tú tengas tu propio negocio. Yo actualmente, pues, para que los que no conocen, pues yo tengo mi preparación en administración de empresas en el área de mercadeo y donde estoy laborando, que es en una agencia de gobierno, no estoy ejerciendo lo que yo estudié. Eso es una de mis metas grandes, pero como tú dijiste, yo me encargo primero de los asuntos de papá y él Amén. se va a encargar de las metas y mis inquietudes del corazón. Amén. Así que eso para mí es una bendición y eso es una exhortación a no quitarme. Y yo sé que a los que nos están viendo también ha sido de mucha bendición, inspiración para que jóvenes como tú, que nos están viendo a temprana edad, puedan desarrollarse. Y para eso es Radical. Radical es una plataforma no solamente para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, en la mía y en la vida de cada uno de ustedes, sino que también podamos proyectar y darle el foro a jóvenes como Eric de que la juventud no está perdida y que la juventud tiene mucho que dar y que cada uno se están desarrollando en diferentes campos profesionales y Radical quiere ser parte de esa bendición, de que ellos puedan exponerse y puedan hablar de sus servicios y de cómo surgió esa idea a nivel Amén. profesional. Eric, ha sido un placer que estés conmigo aquí en Radical, Amén. pero antes de despedirnos, yo quisiera que tú le des un consejo a esa juventud que nos está escuchando y no solamente a esos jóvenes que nos están escuchando, sino a personas adultas, ancianos, a todas personas que nos estén viendo en esta hora, de que, ¿qué les puedes decir a ellos, a estas personas que piensan que los jóvenes, eh, sus voces o sus talentos se hacen de oídos sordos para otras personas? Este es el momento para que tú le digas a los jóvenes. Te voy a dar un consejo que nos lo da Pablo en Colosenses 3, Zúmbalo. versículo 17. La Biblia nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, los sueños que tú tengas en tu corazón, papi, siento a Dios aquí, esto está terrible. Todo lo que tú hagas, todo lo que vayas a hacer, hazlo como si fuera para el Señor. Eso es así. Y si tu mira está en el Señor y estás poniendo tu fe en el Señor, eh, los que están a tu alrededor, su opinión quizás negativa o como lo quieran llamar, no te afectará, porque tu fe está en Cristo. Eso es. Así que procuren de que todo lo que hagas glorifique al Señor. Y si estás glorificando al Señor con lo que haces, yo glorifico a Dios cuando pinto pelos, amado. Yo glorifico a Se Dios escucha jocoso, pero así te sientes. haciendo estilo, haciendo arte en la cabeza de las personas, porque literalmente eso es la barbería. Ujú. Entonces, yo propongo que cada recorte que yo hago, pues glorifique a Dios y pueda dar testimonio de, pues, de lo que Cristo es y lo que es en mí y lo que Él quiere hacer en las vidas de las demás Y personas. que puedas tener la oportunidad, Eric, de sembrarle una palabra de amor, fe y esperanza a esas vidas Claro, que tal claro. vez no sean inconversos, pero que tu barbería se convierta en una casa de bendición. Que aunque se van a hacer un servicio de corte, también tú puedas predicarle la palabra con tu Claro, testimonio, con tus vivencias. es un vehículo, es un vehículo. Y de una manera corta quiero dar este testimonio que el Señor había puesto en mi corazón este nombre de Purpose Haircut. Y hace unas semanas tuve una experiencia con un joven que llegó allí y
prácticamente todo esto que estamos hablando, del sueño que Dios había depositado en mi vida como una plataforma para predicar, pues lo pude vivir con ese joven. Qué bueno. Entonces, ese joven llegó con una interrogante a la barbería y era la siguiente: yo no sé cuál es mi propósito. Wow. Entonces, la barbería se llama Purpose Haircut, un corte con propósito. Dios lo llevó ahí. Y Definitivo. allí, pues yo pude tener la barbería, tener los cortes, tener los colores como una plataforma para poder guiar a alguien a que se encamine en su propósito, que es conocer a Cristo. Eso es, papá. Pues mira, gracias Eric por nuevamente estar aquí con nosotros en Gracias a Radical. ti, Jay. Nuevamente repites las redes sociales si tienes Sí, las redes sociales, tu número telefónico. Purpose Haircut, estamos en Instagram, en Facebook, esa es la página oficial de la barbería y verás todos nuestros trabajos, todo nuestro contenido. Cuenta personal y también nos puedes conseguir para predicar la palabra. para servir en lo que podamos por ahí. Eri Luis, asimismo, nos vas a encontrar con H. Y nada, papá, es un placer. Número telefónico 787-391-6630 y estamos para servirle. Muchas gracias, Eric, por estar aquí Gracias con a ti, nosotros Jay. en Radical. Y a ustedes, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube como Radical Podcast PR, para que escriban todas sus sugerencias, comentarios y peticiones de oración que ustedes quieran que nosotros oremos por cada una de ellas a través de la semana. Y como siempre, con Dios todo, sin Él nada. Bendiciones. Hasta la próxima. Dios les bendiga.